Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Yo le puse al tema un Onésimo en cada persona. ¿Será que Onésimo vive en nosotros todavía o éramos un Onésimo? Probablemente ustedes algunos, no digo que todos, porque los que amamos a Dios sabemos de que hemos escudriñado las Sagradas Escrituras, pero quizás a usted, mi querido oyente, mi querida persona, querido amigo, quizá usted nunca ha leído acerca de quién es Onésimo, quién era Filemón, pero la palabra de Dios nos lo va a indicar hoy, aquí en esta mañana. Muy linda la palabra que traemos acá. Voy a iniciar leyendo y se lee en el nombre del Padre, honrando siempre al Padre, honrando al Hijo y honrando al Espíritu Santo. Mucha gente dice, pero ¿por qué, hermana Lorena? ¿Por qué siempre dicen honremos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Bueno, porque el Padre es el que nos mandó esta palabra. El Padre fue el que inició siempre. El Padre fue el que te creó a ti, me creó a mí, y el Hijo es aquel que el Padre mandó para que pagara el precio por ti y lo pagara por mí. Entonces, sin sangre sabemos que no hay remisión de pecado. Entonces, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, dice, creyendo lo recibiremos, y el Espíritu Santo es el que nos ministra, el que habla la palabra, el que toca nuestro corazón, el que nos insta, el que nos empuja a honrar al Dios Altísimo. Qué hermoso es darle gracias al Señor, y para que el Espíritu Santo sea el que abra el conocimiento, el que nos dé el entendimiento, porque de nada sirve leerlo y no entenderlo. Quedamos a veces como si nada, hay gente que lee la palabra pero solamente la lee por encimita y dice, oh, yo ya leí de eso, pero hemos entrado a profundidad lo que quiere decir. Nos hemos dado cuenta realmente lo que quiere decir, hemos investigado. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de esta carta que el apóstol Pablo escribió desde la prisión. Mire, es algo que nos debe llamar la atención. Nosotros somos libres, estamos libres, y a veces estando libre no hablamos de la palabra de Dios. Sin embargo, Pablo nos comprueba aquí que aún dentro de la cárcel, quizá cuántos estarán en la cárcel, yo no sé si alguien de la cárcel nos estará escuchando. Mire, déjele ese caso al Señor. El Señor, si usted le honra, si usted le pide, si usted se inclina delante de ese Dios vivo, el Señor va a abrir esas puertas. El Señor es el que se va a encargar de sacarlo de ahí. No importa cuántas cosas hayamos hecho, o probablemente ya no podrá salir, pero hay cárceles. A veces hay personas que andan en la calle y están más encarceladas que aquel que está dentro de una prisión. Mire, ahora vamos a leer. Dice así, dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el amado Filemón, colaborador nuestro. ¿Por qué empieza casi Pablo abriendo siempre las cartas, escribiendo y diciéndose, automencionándose prisionero de Cristo? Porque en aquel tiempo o eras esclavo o eras amo, y Pablo era libre en ese aspecto, pero sin embargo estaba sujeto. Su amo era Cristo Jesús, su amo era Dios. Por eso él siempre dice que era prisionero de Cristo. Ahora entiende por qué. Por eso, porque en aquel tiempo dice que todos o eran amos o eran esclavos, y Pablo era libre, pero libre aparentemente en la vida, pero él se sujetaba a todo lo que el Señor lo mandaba hacer. Entonces, por eso Pablo siempre decía, prisionero de Cristo soy. Entonces dice así, Pablo está escribiendo esta carta y dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, el hermano Filemón, colaborador nuestro. Quiere decir que en ese momento Pablo estaba acompañado de Timoteo en ese momento cuando estaba escribiendo la carta a Filemón, y le está diciendo, de parte de Filemón, de parte de Timoteo y mía, te mandamos esta salutación o este saludo. Dice, y a la hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Mire qué lindo, y a la iglesia que está en tu casa.
¿Acaso nosotros no hemos traído a la iglesia hoy a la casa? Pues la iglesia es usted y la iglesia soy yo. Qué hermoso. Ellos desde allí, porque en aquel tiempo, por eso era que Pablo estaba preso, porque se creía que el predicar el evangelio es en Filemón, Lupita, Filemón. En la carta de Filemón está antes de Hebreos. Entonces, dice que en esa parte, en ese momento, Pablo estaba preso porque se creía que al predicar el evangelio, él estaba trayendo como una revuelta a la gente, se estaba poniendo en contra de la iglesia católica. Entonces Pablo estaba preparándose para presentarse ante César y declararle, mostrarle a César de que realmente predicar el evangelio no era el problema era la gente, no era el evangelio de Jesucristo. Bueno, entonces aquí por eso ellos estaban escondidos en su casa, y dentro de las casas ellos tenían la iglesia. Entonces dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mire cómo siempre Pablo se presenta nombrando a Dios y nombrando a Jesucristo. Sabemos que es uno mismo, sabemos de que es la bendita Trinidad. Sin embargo, hay gente que solamente le ora a Dios y no menciona a Jesús. Muchas veces nosotros decimos que oramos todo y todo lo ponemos a petición del Padre, pero nosotros que hemos conocido a Jesucristo, dice la palabra que todo lo que pidieres a mi Padre en mi nombre se hará, dice la palabra de Dios, para que se cumpla. Entonces nosotros debemos de que sea parte de nuestro vocabulario. Entonces dice: porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Quiénes eran los santos? Todos aquellos que hemos amado a Cristo Jesús, que hemos dado ese paso, somos parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, somos santos, aunque no santos porque somos parte de ese pueblo, pero no como los santos que la iglesia se inclina a adorar, jamás, nunca. Entonces dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Déjeme explicarle un poquito más acerca de esto. Resulta que Pablo estaba en la cárcel, como yo le dije. Sin embargo, Pablo disfrutaba de un beneficio, muy poco de lo que otros no tenían. Era de que él podía recibir visitas. Y en esas visitas estaba Lucas, estaba Timoteo, que lo habían llegado a visitar. El apóstol Lucas, que era el doctor de los apóstoles, porque ese era su educación, podemos decir, igual que Gladysita, que ella es doctora, ¿verdad? Tengo entendido que es doctora. Felicitamos a todos los doctores porque están ahora en ese lugar de la batalla, de la guerra que nos está haciendo el enemigo hoy. Pero bueno, entonces aquí dice que lo acompañaba Lucas siempre, y ahí había recibido la visita de Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Onésimo era el esclavo de Filemón, y la Biblia no nos habla a ciencia cierta qué fue lo que él le hizo a Filemón, pero se ve que le hizo o perder dinero en un buen negocio, o le robó dinero, o simple y sencillamente le arruinó algún negocio que él tenía. Entonces, y perdió dinero, por lo tanto, Filemón. Pero dice que cuando un esclavo huía de su amo, el amo inmediatamente podía hacer lo que quisiera con ese esclavo al encontrarlo. Y aquel que le ayudara, entonces iba a tener problemas. Y acordémonos que Pablo estaba peleando su propio problema en la cárcel. Estaba él preparando su propia defensa en la cárcel. Entonces, y aparte se le vino Onésimo pidiendo ayuda. Pero aquí Pablo le está escribiendo a Filemón y le está diciendo, lo está saludando. Aquí nos damos cuenta de que tanto Filemón como Onésimo habían llegado a los pies de Cristo por el evangelio, por la esencia misma del evangelio que Pablo les había presentado.
llegado? ¿Cuántos han llegado al evangelio porque usted y yo le hayamos presentado la esencia del evangelio? Usted y yo estamos libres. Sin embargo, Pablo, en estas situaciones tan difíciles, no lo paraban. Pablo seguía hablando del evangelio, y la Biblia no menciona cuántos de la cárcel, de las celdas, fueron llevados, entregados a Cristo Jesús. Solo habla de una tan sola vez personas ahí en la cárcel que Pablo les habló de la palabra, pero en sí hay muchos de los cuales Pablo llevó ese evangelio transformador, el evangelio que cautiva, el evangelio que cambia. Entonces Onésimo había llegado huyendo a Roma, porque Pablo estaba en Roma en ese momento, y se supone de que él venía de Colosas. Entonces suponemos de que Filemón estaba en la ciudad de Colosas. Entonces dice la palabra de Dios que cuando Pablo le empezó a escribir, primero le empezó diciendo algo que usted y yo tenemos que tener en cuenta. ¿Usted ora todos los días solo por su familia o ora por sus hermanos en Cristo? Mire Pablo lo que le dice. Dice gracia y paz a vosotros. Ahí está el shalom, qué lindo, donde dice paz sea contigo, la paz sea con ustedes. Yo así también les digo, la paz sea con ustedes, la paz sea conmigo. Esta palabra tiene un peso, yo ya se los había explicado anteriormente. Por algo el Señor le dijo a Moisés, dile al pueblo, dile a Aarón que él es el sacerdote que va a saludar a todo el pueblo, a todo aquel que se presente delante de él con un shalom, con la paz de Dios sea contigo. Con eso nosotros, quizás usted y yo, no sabemos qué poderosa es esa palabra, que rompemos todo argumento. El enemigo huye delante de los hijos de Dios cuando le dan la paz de Dios sea con usted, la paz de Dios sea conmigo. Pablo está saludándolo así y le dice, nuestro Padre del Señor Jesucristo, doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria, le dice, de ti en mis oraciones. Mire qué poderosa esas oraciones que Pablo hacía. Estas oraciones, ¿cuántos de nosotros le hemos hablado a algún amigo, algún familiar, le hemos hablado a algún compañero de trabajo de la palabra de Dios? Esta persona aceptó a Cristo, pero hasta ahí la dejamos. No le estamos llamando, no le estamos saludando, o no la tenemos en esa lista de peticiones que nosotros tenemos diariamente. Miren, nosotros tenemos una lista de peticiones muy grande. Tenemos una lista de peticiones muy grandes, pero a veces cuando nosotros tenemos ya tanto tiempo de orar y nosotros sabemos de que el Señor está obrando, nosotros vamos tachando. Por eso siempre nosotros le decimos a las personas, avísenos cuando ya el Señor le haya respondido, porque hay gente que ya no nos avisa, y nosotros cuando le llamamos o le escribimos, dice, oh sí, ya disculpe, sí, hace tiempo, no, ya el Señor ya me respondió, pero ahora ore por esto. No, usted debe de ser agradecido, primeramente darle gracias al Señor, y segundo, llamarnos o mandarnos un texto y decirle, mira, hermanita, el Señor ya me respondió, porque hay tanta necesidad, hay tantas cosas por las cuales nosotros tenemos que seguir orando. Ahora, si el Señor no ha respondido todavía, acuérdese que el tiempo del Señor es el tiempo de Él. A veces nosotros queremos las cosas más rápido, pero bueno, yo quiero hablar de esas peticiones. Tenga un libro de peticiones para que no se le olvide. ¿Sabe? Hay muchas veces que se olvida. Cuando yo a veces me olvido, yo lo que le digo al Señor, Señor, todas las peticiones que están aquí, tú las conoces cada una, conoces la situación, conoces la condición, conoces la enfermedad, conoces el problema. Yo te pido que hagas conforme a tu justicia, conforme a tu favor. Y el Señor va poniendo a veces personas que ni las tenemos en la lista, pero el Señor pone, ora por aquella persona, ora. Nosotros ni sabemos por qué estamos orando, pero cuando el Señor te pone a orar por alguien, entonces el Señor sabe por qué, porque el alma de la persona como hijo de Dios gime delante, el Espíritu de Dios gime. Y muchas veces el Señor, yo me he sentido agradecida cuando muchas veces mucha gente me llama y me dice, hermanita Lorena, mire, fíjese que yo la tengo en oración, el Señor me despertó en la madrugada a orar por usted. Wow, digo yo, bendito el nombre de Dios, porque yo no sé ni qué me pudo haber pasado, pero el Señor está alertando al pueblo a que oremos.
Y así era Pablo. Pablo oraba y dice que los mantenía en su memoria. Mire qué lindo, esto es algo muy hermoso. Entonces Pablo le dice, he oído de todo lo que estás haciendo, dice, con los santos, de cómo le estás ayudando. He oído sobre tu testimonio, le dice. Mira, ahora yo he recibido, le dice, a Onésimo aquí en la cárcel. Ya Onésimo ya me contó lo que te hizo. Pablo no identifica bien qué es el problema, pero desde el momento que Pablo le dice a Filemón, si algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Mire qué lindo, cómo usted será capaz de pagar el precio por alguien. Usted será capaz de pagarle a alguien si un hermano suyo ha hecho algo malo. Tal vez no lo hagamos, porque tal vez no hay financieramente, pero aquí Pablo le está llegando al corazón a Filemón. En otras palabras, diciéndole, Filemón, tú has conocido a ese Cristo, al mismo que yo te presenté. Ese Cristo, por lo tanto, tú y yo somos hermanos. Tú y yo, la deuda que yo tenía o la deuda que tú tenías, se la debemos toda al Señor. Perdona a Onésimo, porque Pablo sabía de que quería interceder por Onésimo, porque si no, Pablo sabía la ley, sabía dos cosas de la ley. Sabía de que si no se lo presentaba a Onésimo, si no le presentaba esta carta a Filemón, probablemente Filemón se podía haber enojado o molestado con Pablo por no haberle dicho que Onésimo estaba allí en la cárcel, que Onésimo le estaba sirviendo. Y mire algo hermoso que dice aquí. Dice, cuando Pablo le está escribiendo esta carta, mire qué lindo aquí en Filemón 1:10, dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Lo que yo le estaba diciendo, él había conocido a Cristo Jesús, y algo que me impacta a mí al leer esta palabra es de que Pablo no luego le escribió a Filemón y le mandó a decir, perdona Onésimo, sino que él comprobó con él mismo, primero presentándole el evangelio, quizá probablemente diciéndole a Onésimo, Onésimo, tú has hecho mal delante de tu patrón, tú has hecho mal delante de Filemón, y Filemón no es cualquier cosa. Filemón es hijo de Dios, porque Filemón ha conocido a Cristo, al cual yo te estoy presentando hoy. Tú tienes que arrepentirte a tus dos señores, primeramente al Dios Altísimo, Él que te tiene que perdonar por lo que tú has hecho, porque tus pecados sean perdonados, y tienes que pedirle perdón a Filemón por lo que le has hecho. Entonces me imagino que cuando Onésimo aceptó a Cristo Jesús, por eso él dice aquí, a quien engendré en mis prisiones, algo muy hermoso. ¿Cuántos tenían en su mente a Pablo? Porque Pablo nos muestra la Biblia que Pablo, donde quiera, como yo dije, presentaba el evangelio, donde quiera que él llegaba. ¿Cuánto usted se ha olvidado de la persona que le presentó el evangelio? No, ¿verdad que no nos hemos olvidado? Esa persona va a vivir con nosotros por siempre y para siempre, y siempre la vamos a tener en nuestra mente. Por eso ¿acaso usted ha orado por esa persona que le presentó el evangelio por primera vez? O probablemente esa persona ya ni está aquí en este mundo, o probablemente esa persona ya se salió del mundo, pero hubo alguien que estaba orando por esa persona. Déjeme decirle que nosotros, los que ministramos la palabra, aquellos que damos la palabra, somos los que más estamos expuestos a que el enemigo quiera hacernos caer. Por eso nosotros siempre ahora entendemos por qué Pablo siempre decía, oren por mí, decía Pablo, como yo oro por ustedes. ¿Por qué? Porque la oración debe de ser de aquí para allá y de allá para acá. Nosotros no somos inmunes al pecado. Nosotros somos parte de este mundo pecador, y por lo tanto podemos pecar, ya sea consciente o inconscientemente. Claro que cuando pecamos conscientemente, inmediatamente el Espíritu Santo, que es la esencia del evangelio, la esencia de lo que nos cambió, de lo que nos transformó, es la que nos hace despertar y decir,
¿qué hice? ¿Qué dije? No, inmediatamente a pedir perdón primeramente al Señor, a pedir perdón a la persona. Si la persona te perdona o no, ese ya es problema de la persona, pero tú ya veniste primeramente delante del Señor y segundo, ya veniste como Onésimo estaba haciendo. Onésimo se pudo haber ido a otro lado, pero Onésimo, ¿a dónde fue? Onésimo fue a donde Pablo, primeramente, ¿por qué? Porque Pablo tenía un buen testimonio para... Fíjate, desde Colosas hasta Roma había viajado y había logrado llegar a esa cárcel. Y como yo he dicho, qué difícil era antes, los tiempos antiguos. No había mapa, no había bases, solamente habían barcos o tenías que caminar. No habían GPS, no había teléfono. ¿Cómo ellos se contactaban buscando? Y ahora todo lo tenemos tan fácil. Entonces dice aquí, el cual dice, en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Y eso significaba, mire la coincidencia o cómo es posible de que aquel hombre Onésimo, el nombre significara útil. Ahora dice, te es útil a ti y a mí. ¿Por qué le decía eso? Porque probablemente, como yo dije, le había fallado tantas veces, probablemente era un siervo quizá bueno, pero contestón, o un siervo que no hacía lo que Filemón le decía, sino que hasta que él quería, pero era un buen trabajador. Entonces, y aparte dice que en aquel tiempo los trabajadores, los esclavos iban de rango en rango. A veces sus patrones los mandaban a estudiar para que fueran médicos, para que fueran como babysitter ahora de sus hijos, para que furan contadores, para que fueran pasantes, para que les leyeran los libros cuando ellos estaban a punto de dormir. O sea, cada esclavo había rango, para que fueran mayordomos. Entonces tenían que saber leer y escribir, pero eso lo pagaba su amo, y era su amo, era el dueño de ellos. Nadie lo podía agarrar en otra hacienda, se puede decir, o en otra ciudad, porque cada uno tenía un sello que le pertenecía a ese patrón. Aparte habían listados de esclavos y a quienes les pertenecían. Entonces era muy difícil que alguien escapara y fuera a pedir trabajo, ya sea lejos de ahí o en otro lugar. ¿Por qué? Porque eso era lo que no podían encontrar. Entonces se resignaban a quedarse con los patrones, y aparte querían asegurar un techo, una comida. Mire qué triste. A mí me da tristeza porque usted y yo lo tenemos todo. Nosotros tenemos todo, y sin embargo nos da mucha flojera leer la Biblia. Ayer estábamos hablando con la hermanita Lidia y le digo yo a la hermanita Lidia cuando yo iba manejando, ¿será posible? ¿Usted cree que puede haber alguien que desde que comenzó la pandemia tenga la Biblia adentro del carro de su carro, que no la haya sacado para leerla, que no haya meditado en la palabra, que ni siquiera la lea unos 3-5 minutos diarios? Si la palabra de Dios no dice medita en ella de día y de noche, pero no solamente dice eso, hay una promesa detrás de eso. Dice medita en la palabra de día y de noche para que todo lo que emprendas te salga bien. Y aquí es como usted va a encontrar la salida. Hay muchas veces que nosotros no sabemos qué hacer con una situación, con un problema. Quizás tenemos problemas con los hijos, quizás tenemos problemas con el esposo, quizás tienen problemas con la esposa, tienen problemas con el hogar, quizás tienen problemas con el patrón. Pero mire, si usted viene todos los días delante del Señor a postrarse, a humillarse, el Señor va a darle gracia a usted delante de todas las personas. Hay gente que a mí
no me conoce, que solamente han oído de mí en alguna oración. Hay gente que no me conoce y me dice: hermana Lorena, yo no la conozco, pero ya la quiero. Y eso no es de mí, eso viene del Dios Altísimo, porque Él es el que pone la gracia delante de ti. Él es el que nos abre puertas. Y yo a veces le lloro al Señor, porque yo a veces le digo: Señor, ¿quién soy yo? Lo único que yo te pido es que cuando yo ore, Señor, tú me respaldes, que cuando yo hable de la palabra, tú me respaldes y tú hagas el cambio en aquella persona, que tú trates yo lo siento así, que cuando yo le hablo a alguien de la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo y toca el corazón de la persona, y esto te alumbra, porque dice la palabra que Él es lámpara a nuestros pies. Su palabra, cuando tú la meditas, porque es la que te va a guiar. Muchas veces no sabemos qué decisión tomar, no sabemos a quién recurrir, porque podemos recurrir al mejor amigo, al mejor abogado, pero hay cosas que son espirituales, que solamente Dios las puede cambiar. Y aquí Pablo está llegando al corazón primeramente de Filemón. Aquí Pablo le está hablando a Filemón: Filemón, acuérdate que tú ya diste ese paso, acuérdate que llamando desde México, acuérdate, dice, acuérdate que tú eres el que ya dio ese paso, y he oído buenas cosas de ti. Quiere decir que a Pablo le llegaban los mensajes hasta donde mandaban carta. Por eso es muy bueno el testimonio suyo y mío, por eso es muy bueno, y probablemente le vamos a caer mal a muchas personas porque no aceptamos, no podemos llamarle al pecado sí, que todo está bien. Nosotros no venimos aquí a entretener a nadie, venimos a hablarte la palabra como es, a decirte que si tú estás mal, pero ahora es el día que tú como Onésimo podemos dar ese paso. ¿Será que hay un Onésimo delante de nosotros? Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero Onésimo era un hombre que había hecho algo malo para su patrón, había hecho quizá el patrón, y acordémonos que máxime si son judíos nuestros patrones, o si son cristianos, cuánto más nosotros, dice que la misma palabra de Dios dice que nosotros les debemos de trabajar a nuestros patrones como que si ellos estuvieran ahí, no solamente cuando el patrón nos ve. Ahora nosotros aquí, Pablo está haciendo lo mismo que Jesucristo hizo con el Padre, intercediendo para que Filemón le perdonara esto que había hecho, porque solamente el escapar de él ya era para que él pagara con su vida, o fuera ya marcado de por vida con una paliza que le iban a dar. Y dice que se la daban en la cara para que la gente donde quiera que lo viera tenía una cicatriz, y la gente decía: oh, este es un esclavo y se quiso escapar. Ahora yo me acuerdo que en los tiempos antiguos, cuando yo estaba pequeñita, toda la gente decía: oh, ese tiene un tatuaje, ese tatuaje quiere decir que este estuvo en la cárcel. Mire, a veces sin decir nada, ya la gente ya sabía. Ahora el tatuaje mucha gente lo hace por vanidad, por tantas cosas. Claro, no es bueno ni es lindo delante de Dios, pero lo que yo quiero, estoy hablándole, dándole a usted una ejemplo de lo que era antes. Entonces dice que Pablo estaba intercediendo para que Filemón no hiciera ninguna de esas dos cosas. Y algo que me interesa aquí que usted y yo entendamos es lo que Pablo le dice: antes te fue inútil a ti, y quizá era inútil para mí, pero ahora te es útil. ¿Cuánto dice la palabra de Dios? Siervos inútiles sois, nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque ¿cuántos tienen 40, 30 años de estar en el evangelio y no le han predicado la palabra a una sola persona? No hay alguien que diga: oh, a mí, yo conocí al Señor porque aquel hermano me predicó. O muchas veces hemos hablado de la palabra de Dios, pero
nuestro testimonio deja mucho que desear. Entonces, aquí Pablo está haciendo hincapié de Filemón, del testimonio bueno que Filemón tiene, y le está diciendo: acuérdate de ese testimonio, acuérdate que tú eres hijo de Dios, que tú y yo somos parte de ese pueblo santo, que tú y yo somos de la familia de Cristo. Ahora también Onésimo le dice: ya es parte, porque él ya aceptó a Cristo Jesús. Pero aquí donde vemos, cuando dice aquí que ahora me es útil a mí, aquí nos muestra la palabra. Si nosotros la escudriñamos bien, la palabra quiere decir de que había pasado un tiempo en que Pablo había visto el cambio de Onésimo, y Onésimo le servía a Pablo. Probablemente Pablo hubiese querido quedarse con él para que le fuera a hacer mandados, para que le llevara cartas, para que le llevara eso, pero no quería sobrepasar de la amistad que él tenía con Filemón. Y eso es muy importante. Nosotros como cristianos debemos de ser respetuosos, no debemos de humillar a nadie. Debemos de aprender a ver hasta dónde hay una barrera que usted y yo no podemos sobrepasar. Mucha gente nos abre las puertas de su casa, mucha gente nos abre la puerta de su confianza. Tú y yo debemos de ser respetuosos. Hay gente que trata mal a otro, y hasta sale hablando de la persona, pero Dios conoce la verdad y Dios es justo, y aquí Dios estaba haciendo justicia para Onésimo. Antes Onésimo no le conocía al Señor, porque probablemente por eso yo digo aquí que le había hecho perder algún dinero a su patrón, pero Pablo está intercediendo. Dice: pero nada quise hacer sin tu consentimiento, dice, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. En otras palabras, Pablo le estaba diciendo: si tú quieres, yo te lo voy a mandar ahora, te voy a mandar a él con una carta. Por favor, antes lee la carta, escucha lo que yo te voy a mandar, y ahora después tú, si quieres, lo mantienes contigo, y si a ti ya no te sirve, mándamelo a mí, porque yo aquí adentro de esta prisión lo puedo necesitar. Mire, Pablo aquí, como vemos que Pablo en situaciones tan difíciles, a veces nosotros solo porque nos ha llegado una carta del IRS, ya nos ponemos preocupados y ya no queremos ni orar, ya no queremos ni leer la Biblia. Ay, no, Señor, ¿cómo es posible que a mí me pase? Claro, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Pablo, mira, para ser hijo de Dios, yo hablaba hace poco de lo que Jesús había dicho, que estando en él íbamos a tener aflicciones. Nunca nos engañó, no nos dijo: mientras estén conmigo ustedes no van a tener problema. No, dijo: estad firmes, porque el enemigo huirá de vosotros y yo estaré con vosotros hasta el fin. Mire qué lindo. El demonio, las potestades demoníacas no tienen autoridad sobre los hijos de Dios, no tienen autoridad. Yo le voy a decir lo que a mí me pasó hoy, el 1 de enero, exactamente el 1 de enero. Yo tomé mi desayuno como siempre, y luego de haber tomado el desayuno me cayó un dolor en la boca del estómago, pero era un dolor feo, pero no solamente dolor de estómago, sino que era como un calambre que me cortaba la respiración. Mi madre oró por mí, mi esposo oró por mí, otras dos hermanitas, otra hermanita oró por mí. El dolor se me quitaba, me venía, se me quitaba, se me venía, pero a las 2 de la mañana, para amanecer el 2 de enero, yo estaba en mi cama y yo le dije al Señor, me acuerdo muy bien que yo me di la vuelta y miré por la ventana y le dije al Señor: Señor, yo sé que aunque yo te esté orando a ti, desde mi pensamiento, tú sabes lo que te estoy pidiendo. Si yo verdaderamente he encontrado gracia delante de ti, Señor, y con lágrimas se lo pedí, porque tenía un dolor fuertísimo, y yo le dije al Señor: si yo realmente, Señor, he encontrado gracia delante de ti, yo te pido que tengas misericordia de mí. Quítame este dolor, Señor, porque tú sabes que yo lo tengo, y este dolor, si yo continúo con este dolor, yo tengo que ir al doctor, tengo que irme de emergencia, Señor,
por favor, te lo pido, te lo suplico. Yo no sé a qué horas terminé de orar. Lo único que yo sé que yo cuando desperté ya eran las 8 de la mañana. Y yo ya no tenía nada. Mire qué lindo, como una oración tan pequeña, cuando el Señor, nosotros meditamos en su palabra, cuando el Señor está tangible en nosotros, cuando nosotros le buscamos al Señor todos los días, el Señor responde. A veces no hay necesidad de hacer una gran oración tan grande. Mire Ezequías como hizo una oración tan pequeña, Elías como hizo una oración cuando le dijo al Señor: muéstrale a este pueblo que yo soy tu siervo y al Dios grande que yo sirvo, muéstrale. Mire qué lindo como el Señor respalda a su pueblo, como el Señor respalda. Hay veces que el Señor se tarda en responder y no lo sabemos por qué, porque hay misterios, pero lo que yo le quiero decir, como Dios, nosotros debemos de actuar. Mire Pablo en esta situación tan difícil desde aquí, y a veces nosotros al compañero de trabajo, al compañero, al patrón, a nadie le hablamos de Dios. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza o porque no estamos de acuerdo a lo que nosotros mismos sabemos de que no nos estamos comportando. Y dice: porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibierais para siempre. Mire, aquí Pablo le está diciendo que todo lo que pasa siempre está escrito en la nómina del Señor. Probablemente le dice a Filemón: el Señor te permitió que esto pasara entre tú y Onésimo para que tú veas el cambio que Onésimo dio. Onésimo ahora es un hombre diferente. Y fíjate que cómo nosotros podemos comprobar que Onésimo sí realmente fue un verdadero siervo del Señor, porque en Colosenses 4 habla la Biblia de que Pablo está hablando de Onésimo, está hablando de que Onésimo era el siervo del Señor, era un hombre que había conocido la palabra y ya estaba ministrando en la presencia del Señor. Mire qué lindo. Nosotros ponemos, aquí dice en el 4:9, dice: con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Mire qué lindo. Quiere decir, aquí nos muestra a nosotros de que Filemón no solamente lo perdonó, sino que Filemón lo dejó libre para que Onésimo hablara la palabra de Dios. ¿Acaso Dios no nos ha hecho libres? ¿Cuántos de ustedes están entendiendo el mensaje? Póngame un amén. Si usted cree que estos devocionales le hablan a su vida, si usted cree que estos devocionales realmente son de bendición para usted, si realmente estos devocionales usted piensa de que el Señor los está dedicando a usted, ¿sabe qué? Yo sí le creo al Señor. ¿Sabe por qué le creo? Porque el Señor en oración es como habla, en oración es como el Señor nos dirige, cómo vamos a hacer, qué es lo que vamos a hacer. Hay personas que dicen: hermana Lorena, ¿y a usted cómo le habla el Señor? ¿Cómo es eso? Yo no sé, no sé. Mira, el Señor le habla a cada uno de diferente manera. A mí te voy a decir que me ha hablado orando el Señor, cuando yo he estado en oración constante delante de Él, y casi siempre ha sido en la madrugada. El Señor inmediatamente me ha puesto: haz esto, vas a hacer esto y esto, cosas que se me vienen que no tienen nada que ver con la petición que yo estoy haciendo o con lo que yo le estoy presentando, y yo me quedo como, no sé, como si a usted le ha pasado que usted está orando y de repente alguien le habla y usted se queda solamente escuchando lo que le están diciendo, pero está consciente que está orando y de ahí sigue orando. Pues así el Señor habla. El Señor habla, o cuando tú abres la palabra y te dice: así dice el Señor, así. Y el Señor, o un hermano te llama: mira, hermanita, fíjese que el Señor me habla. El Señor va a hablarle a su pueblo, y el Señor le está hablando hoy a usted y a mí. ¿Cuántas veces nosotros fuimos malos compañeros? Fuimos malos. ¿O será que hay un Onésimo dentro de la iglesia? Yo creo que sí. Yo creo que siguen habiendo Onésimos dentro de la iglesia. Creo que hay gente que realmente no ha cambiado, que realmente hay gente que dice ser cristiano, pero su conducta
secta, es muy diferente a lo que es. Yo le voy a decir una cosa. Yo no soy religiosa ni nada por el estilo, porque la religión es el peor, uno de los peores espíritus que el Señor aborrece. ¿Acaso los saduceos y los fariseos no eran muy religiosos? Ellos querían que la religión se cumpliera letra por letra. Nosotros somos seres humanos. Con esto yo lo que te quiero decir de que tú debes de ser guiado por el Señor, pero el Espíritu Santo te va a redarguir cuando algo no está bien delante de Dios, cuando algo que tú estás haciendo en la casa no está bien delante de Dios, cuando tú estás hablando de la palabra de Dios, pero nuestro comportamiento está dejando mucho que desear. Mucha gente se ha molestado porque yo le he dicho en alguna ocasión, cuando hay gente que me dice, hermanita Lorena, mire, ore por mí, esto y lo otro. Yo le digo, hermano o hermanita, usted, ¿cómo es en su casa? ¿Cómo usted es con su familia? A veces nosotros le presentamos el evangelio, yo ya lo he dicho muchas veces, el evangelio que le presentamos a nuestra familia es un evangelio muy duro, es un evangelio que tienes que hacer porque yo digo y porque no, porque mira, ¿qué es lo que te dice la palabra de Dios? El Señor te dice a ti que si tú das ese paso, dice el Señor que Él va a tomar control de tu problema, que Él va a tomar control de tu situación, que Él va a poner a alguien que interceda. ¿Quién va a interceder por ti? Él mismo es el que te va a dar gracia delante de la gente. Quizás va a utilizar personas que tú ni las conoces. Quizás va a utilizar, te va a abrir puertas de personas que tú ni sabes quiénes son. La vez pasada, mire, a mí me pasó algo increíble. Yo iba orando en el carro, yo iba orando. Y yo cometí el error, lo acepto que yo cometí ese error, porque dejaría de ser humana si no cometo ese error. Iba yo con mi sobrina, iba yo orando en el carro, le dije, Elena, ora tú primero y yo voy a ir manejando, porque obviamente yo no puedo cerrar los ojos, pero yo te voy a ir ayudando en la oración. Todo lo que tú vayas pidiendo, yo te voy a ir respaldando en la oración, respaldando, Elena. Y la niña iba orando, y yo, sí, Señor, por favor, Señor, abre puerta, ábrenos, Señor, ábrenos, Padre Santo, motívanos cada día. Yo iba y no me cercioré y puse el señalero y me salí del carpool, pero no era en la direccional donde yo me tenía que salir. Y justo cuando yo me salgo, me ponen las luces. Elena, le dije, ya me pusieron un ticket. Y Dios sabe lo que yo iba haciendo, pero sí fue mi error, le dije yo. Bueno, y ya el hombre ya me dijo que me hiciera a un lado, ya me hice a un lado. Entonces, me dijo, ay, tía, qué ticket el que le van a poner. Y no solamente eso, tía, la corte, tía, y esto le va a contar, tía. Le dije, Elena, deja que Dios haga lo que tenga que hacer, hija. Entonces ya llegó el policía y me dijo, ¿sabes por qué te paré? Le dije, yo creo que sí. ¿O crees que sí? Me dijo, ¿qué fue lo que hiciste? Le dije, la verdad, le dije, no me di cuenta y fue error mío, acepto. Le dije, venía orando. ¿Venías qué? Me dijo, venía orando, le dije yo, y no me cercioré, discúlpeme, le dije yo, y salí, entiendo que es mi error y es mi culpa. Me dijo, dame tu licencia, dame tu ID, dame lo que me vas a dar, todo lo del papeles del carro. Ya se los di yo, ya se fue para atrás. Ay, tía, y ahora, Elena, ya no me digas nada, hija, por favor. Le dije, ya sé que me van a dar ese ticket, Elena, pero dejemos que Dios haga lo que tenga. Bueno, mira, le dije yo, que sea lo que tenga que ser, porque Dios sabe que yo venía orando y venía y yo acepto que cometí mi error, porque eso no me excluye de que no tenga que hacer las cosas como tenga que hacer correctas. Entonces en eso vino el policía y agarra mi licencia, agarra todos mis papeles y me los da. Y me dice, ¿sabes qué? Le dije yo, no. ¿Eres culpable o no eres culpable? Le dije yo, sí soy culpable, señor. Y me dijo, por haberme dicho esto, no te voy a poner ningún ticket, porque todos me dicen, no, yo no lo hice. Vete, me dijo.
Y me le quedé viendo a Elena y le dije, ¿te das cuenta, Elena? Gracias, le dije yo, muchas gracias. Dios te cuide, le dije yo. Y ya le di la bendición y él solo se puso a reír. Me dijo, ok, me dijo, vete, por favor. Y en eso yo ya esperé que él se fuera y yo ya me metí otra vez y ya me fui. Y Elena se quedó con la boca abierta y me dijo, tía, a mí le aseguro que me lo hubieran dado. A cualquiera hija se lo hubieran dado, aún hasta a mí. Pero Dios está con nosotros, Elena. Le dije, qué lindo. El enemigo quiso perturbarme, quiso ponerme $1,000 vas a pagar y te va a contar en tu ticket. Mire, y esas son cosas pocas de las que yo le puedo contar. Pero Dios hace grandes obras. Milagros hay todos los días. El problema es que tú y yo no estamos enfocados en el milagro. Estamos enfocados en lo malo que pasa del día, en lo malo que pasa del día. Pero hoy el Señor te pone a ti y a mí. Si hay un Onésimo dentro de nosotros, si nosotros todavía no hemos cambiado, la palabra de Dios dice que cuando tú y yo venimos a los pies de Cristo, nueva criatura somos. He aquí, dice, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nosotros sigamos alabando el nombre del Dios Altísimo, sigamos nosotros honrando a ese Dios, porque todo lo que el enemigo quiera hacer contigo y conmigo, mira, si nosotros no nos levantamos en esta mañana, en la madrugada, a cancelar todo lo que el enemigo nos tenga preparados, así como a mí ese ticket me confundió y hizo que yo cometiera ese error, y yo lo acepté, porque una de las cosas que nosotros como cristianos debemos de hacer es aceptar cuando nos hemos equivocado, aceptar. Pero hay gente que no es soberbia, no es humilde, y nosotros debemos de interceder. ¿Cómo debemos de interceder? Nosotros por nuestros consiervos, orando, como decía Pablo, orando que estas personas estén en nuestra mente. Mire, como yo le decía, tengo aquí muchas familias y a veces cuando es mucho, yo lo que le digo al Señor, Señor, te presento aquí este libro de peticiones. Tú conoces, porque son muchas las que hemos pedido, Padre, pero yo te las pongo. Haz, Señor, conforme a tu justicia, conforme a tu verdad, y las que son más, Señor, las que necesitan ayuda ya inmediatamente, Padre, yo te pido que tengas misericordia y que tú vayas contestando una por una, conforme sea tu justicia, conforme sea nuestra fe, conforme sea tu querer, porque a veces nosotros le decimos al Señor, hazlo, Señor, hazlo. Nosotros no podemos, el Señor no trabaja para ti y para mí, trabaja para bien de nosotros, pero como Él quiere, no como tú y yo querramos. Hoy en esta mañana vamos a venir. Si este devocional ha hablado a tu vida como me ha hablado a mí, ponme un amén, ponme ahí o manda like para saber quiénes están ahí, porque yo no sé cuántas personas están del otro lado. Si estos devocionales han sido de bendición, yo te pido que seas tú el que ponga en tu muro estos mensajes y los compartas con alguien que quizá necesita escuchar la palabra. Muchas veces yo he escuchado muchas hermanas, muchos hermanos que a mí me dicen, hermanita Lorena, yo quisiera tener a alguien que me ayude a orar, a alguien que me empuje a mí. Mira, ahora es el momento que tú me empujas a mí y yo te empujo a ti, para que todos juntos vengamos adorando el nombre del Dios Altísimo. Porque, y es normal, nosotros los que predicamos también necesitamos un padre espiritual, también necesitamos a alguien que nos llame y nos diga, mira, hermana Lorena, yo te voy a hablar de esta palabra, el Señor ha puesto en mi corazón que te hable de esta palabra, mira, ¿qué opinas tú de esto? Te lo voy a leer, mira qué lindo el Señor te está diciendo. Es algo muy hermoso ser ministrado en la presencia del Señor. Todos los líderes, todos los
pastores, todos los diáconos, los misioneros, todos los evangelistas. Necesitamos el respaldo de ustedes, en que ustedes nos ayuden a orar. Yo siempre he dicho que detrás de mí hay un equipo grande en oración. Somos pequeñitos, somos muy pocos, pero somos guerreros en oración. Hay gente que está orando. La hermanita Lidia a sus 86 años, ella está orando diario. Ella me dice, no te preocupes, hija, el Señor te va a dar la palabra, porque a veces yo le digo, mire mamá, estoy preparando el mensaje y estoy leyendo todo el capítulo y no sé en cuál de esto yo me tengo que enfocar. Y ella me dice, hija, tú haz lo que el Señor te está poniendo y el Señor te va a poner la palabra. ¿Y cómo me doy cuenta yo que el Señor ha puesto la palabra? Me doy cuenta muy fácilmente. ¿Por qué? Porque he escrito tanto y de lo que he escrito nada he leído. Todo el Señor me lo ha puesto para que yo le traiga a usted la palabra de Dios, para que yo le traiga la esencia de ese evangelio puro, la palabra. Acuérdese esto, mire que va a llegar un momento en que van a decirle, ¿tienes Biblia en tu casa? ¿Tienes la Biblia? Pues van a ser recogidas esas Biblias. Imagínese aquellos que la tienen la Biblia en la casa desde que dejaron de ir a la iglesia y no la leen la palabra de Dios. Yo te invito ahora, en esta mañana, a que si hemos hecho esto, que nosotros le pidamos perdón al Señor y venir delante de Él y decirle, Señor, nos postramos delante de ti. Vengo delante de ti, Señor, poniéndote mi problema, poniéndote mi situación, poniéndote mis angustias, poniéndote todo aquello que me separa de ti, Señor. Apártala. Todo saldrá bien. Mira, este canto me encanta. Todo saldrá bien con Lily Woodman. Todo saldrá bien. Vamos a iniciar nuestra oración y vamos a ponerle, primeramente te pones tú. Te voy a decir algo. Muchas veces hay gente que me dice, hermanita Lorena, yo no sé orar. Mire, orar es hablar con Dios. Dios no necesita palabras bien hechas. Él sabe de lo que tú tienes necesidad. Él sabe de lo que yo tengo necesidad. Yo lo que le sugiero, lo que le recomiendo yo es lo que a cómo me ha funcionado a mí, y porque el Espíritu Santo es el que te pone. Primeramente yo vengo delante del Señor. Yo vengo pidiéndole que Él a mí me unja, que Él a mí me use grandemente en todo lo que digo, en todo lo que hago, cómo me conduzco, qué es lo que voy a hablar, a quién tengo que hablarle, a quién no debo de hablarle, de quién me tengo que separar, de quién tengo que estar más cerca. El Señor es el que te guía. Muchos pueden decir, están locos. Estamos locos, sí, pero por Cristo Jesús. Y eso, después ponerle a toda tu familia, Señor, te pongo desde el más pequeñito hasta el más grande, porque el enemigo donde va a pegarte más fuerte es con tu familia, porque a nosotros nos puede doler un hermano, pero no hay nada que te pueda doler más que tu propia familia. Entonces tú le pones toda tu familia, ya que toda la familia está cubierta, empiézale a orar al Señor, a pedirle por todas las peticiones que tú tengas, y pídele por tus consiervos, por aquellos que el Señor te ponga en la mente. No es que nosotros seamos inteligentes, es que queremos pedir sabiamente. Y Pablo era un hombre que Pablo pedía oración por él. Pablo le decía, no dejen de orar por mí. Las oraciones, mire aquí le dice a Onésimo, prepárame también, le dice, alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones. Pablo estaba consciente de que había un pueblo afuera orando por él para que Pablo lo dejaran libre de esa cárcel. Por eso es que Pablo salía, porque aquellos hombres que lo habían metido a la cárcel eran hombres de poder terrenal, mas el poder del Dios Altísimo era el que lo sacaba de cualquier lugar que Pablo entrara. Y le decía, porque espero, bien claro lo dice, porque espero que con vuestras oraciones, espero, quiere decir, espero que estés orando por mí. Mire qué lindo. Espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Mire qué lindo. Marcos, Aristarco
Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. Todos ellos estaban ahí con Pablo, acompañándolo probablemente, llevando las cartas que Pablo mandaba a las iglesias. Probablemente Pablo siempre estaba ocupado en las cosas del Señor. Ahora, nosotros estamos ocupados en muchas cosas. Claro que tenemos que estar preocupados en el trabajo, en la familia, en esto, pero el tiempo es de Dios y tenemos que darle tiempo al dueño del tiempo. Vamos a poner este canto y con vamos a inclinar nuestros rostros y le vamos a decir al Señor, Señor, vamos a ponernos nosotros primero, de ahí nuestra familia y después las peticiones que tenemos. Oiga el canto, lo vamos a poner. Vamos a inclinar nuestro rostro. Yo te invito a que todos juntos, como agarraditos de la mano, vamos a venir como el pueblo de Dios que somos. Levanta tus manos al Señor, levanta tus manos y nos agarramos de las manos espiritualmente. Y como el pueblo de Dios venimos delante del Dios Altísimo diciéndole, Señor, aquí está tu pueblo, aquí estamos todos inclinando nuestros rostros, Señor, postrándonos delante de ti, Padre, porque sabemos y estamos conscientes de que tú estás aquí con nosotros. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre, si hemos pecado delante de ti, Señor, si hemos hecho algo, hemos dicho algo que no ha sido agradable delante de ti, Padre. Por favor, te lo pedimos que tú en tu gran misericordia nos perdones, Señor, y que sabemos que todo saldrá bien, todo lo convertirás, Señor, lo transformarás en algo bueno para nosotros. Lo que el enemigo tenga levantado, haya hecho contra nosotros, haya maquinado, en el nombre de Jesús, venimos como guerreros, Padre Santo. Satúranos con tu Espíritu, revístenos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Úngenos con el aceite de la unción, el aceite poderoso, el aceite transformador. Padre, yo te pido, Señor, te pido que todos tus siervos, todos mis consiervos, todo tu pueblo, guerreros que somos, Padre, tú nos ayudes, tú nos levantes, tú nos transformes, tú nos cambies, Señor. Y todos, Padre Santo, lo que el enemigo haya levantado contra nosotros hoy, en este momento, en el nombre de Jesús, confiando, porque dice tu palabra que los demonios se sujetan delante de ti, Padre. Sujetamos todo dominio del enemigo, Padre, y cancelamos todo lo que él tenga preparado para nosotros. Somos el pueblo de Dios, el pueblo del Dios Altísimo, el pueblo del Dios poderoso, del Dios omnipotente, del Dios viviente, al Dios de Israel. Oramos por tu pueblo Israel, Señor. Cuida, Señor, cada frontera, levanta muros de protección, manda el ángel de los cuatro vientos, este, oeste, norte y sur, así como también en nuestra vida, Señor, porque desde el momento que hemos decidido seguirte a ti, desde el momento que hemos venido, Señor, a honrar tu nombre, el enemigo nos ha puesto en la lista de sus enemigos, pero más grande es aquel que está con nosotros, más grande el ángel de Jehová está conmigo, el ángel de Jehová está con cada uno de mis compañeros, de mis consiervos, de mis hermanos, Padre Santo. Mira cada necesidad, cada situación, cada enfermedad, Padre Santo. Yo te pido hoy, en esta mañana, que tu pueblo está reunido por la hermanita Martita, Padre Santo. Martita Irma Álvarez, que está enfermita, Padre Santo. Yo no sé qué es lo que tiene, Padre, pero dice que se siente mal todos los días, está yendo y saliendo del hospital. Padre amado, yo te la pongo en sus manos, Señor, te la pongo en tus manos, Señor. Haz tu obra en ella, Padre Santo, Padre bendito, por cada petición de cada hermano, Señor. Tú sabes la necesidad que tenemos, Padre bendito, Padre amado. Hoy, en este momento, venimos sellando esta oración con las arras de tu Espíritu Santo, poniendo estas peticiones delante del ángel de Jehová, Padre Santo, para que la lleve al trono de la gracia y se haga conforme se ha pedido, conforme a tu voluntad, conforme a nuestra fe y conforme a tu justicia, Señor, en el tiempo que tú quieras. Padre amado, Padre misericordioso, te damos gracias, Señor, yo personalmente, por haber dado tu palabra, por haber traído tu palabra. Tu palabra ha sido dada, Señor, esperando que haya hecho eco, Señor, en los corazones y el pensamiento de cada uno, que si hay un Onésimo dentro
dentro de nosotros, Señor, que si no hemos dado ese paso, quizás solamente nos hemos arrepentido delante de ti, pero no le hemos pedido perdón a nuestro amigo, a nuestro hermano, a nuestro vecino, a nuestro compañero, Señor, a nuestro patrón, a alguien que le hayamos hecho daño. Padre, pon tú, Señor, pon tú, Padre Santo, en nuestro corazón, en nuestra boca, la palabra, y danos gracia delante de esa persona, Padre. Si esa persona acepta el perdón, Padre, qué bueno. Y si no hemos hecho del corazón, ha salido eso de nosotros, Padre, y tú tomarás control de la situación, Padre amado. Yo te lo pido, te suplico por los hijos de mis hermanos, Señor, si andan en drogas, en alcohol, si andan en cosas que no son agradables delante de ti, Padre, yo te los pongo en tus manos. Te pongo a mi hijo también, Señor, a todos nuestros hijos, Señor, los cubrimos con la sangre poderosa, Padre. No les tomes en cuenta lo que ellos puedan hacer, porque ellos no te conocen, Señor, pero nosotros nos hemos levantado, Señor, como guerreros, como guerreras, Padre, a pelear, a luchar y a arrancarle. Dice tu palabra que nosotros arrancaremos y tú nos devolverás todo lo que el enemigo nos ha robado. Quizás nos ha robado la paz, quizás nos ha robado, Señor, la paz espiritual, Padre Santo, la fe. Si estamos faltos de fe, sopla en nosotros esa fe, Señor, sopla en nosotros sabiduría para podernos guiar, Padre Santo. Yo te los pongo a mis hermanitos hoy en tus manos, Señor. En tus manos quedamos y sabemos, Señor, tenemos la certeza de que hoy todo saldrá para bien, Padre Santo. A ti sea toda la honra, todo el imperio y todo el poder. Qué lindo es venir adorando el nombre del Dios Altísimo, el nombre del Dios poderoso. Yo te pido a ti que yo también les decía el día jueves, el último día del año, que si ustedes querían, eso es si ustedes quieren, yo los días miércoles doy estudio bíblico para mi familia, y me gustaría traer esos estudios bíblicos el día viernes, pero no a esta hora en la mañana. Ahora, ¿usted cree que sería bueno traerlo en la tarde? Pónganme, a mí me gusta que ustedes me opinen y que ustedes me digan, hermanita Loren, sería bueno que trajera el estudio bíblico. Vamos a iniciar desde Génesis número 2. Vamos a comenzar a iniciar esos estudios bíblicos. El Señor lo está poniendo en mi corazón. Y yo quiero tomarles en cuenta a ustedes. Si usted quiere aprender más de la palabra de Dios, quiere saberse meter dentro de la palabra, investigar, podemos hacerlo juntos para que usted y yo vayamos. Mire cómo Dios es tan lindo, hermano, cómo Dios nos preparó desde antes que terminara el año. Cuánta gente no llegó al último día del año. Mucha gente no llegó, hermanos, no llegó. Y tú y yo podemos decir, hasta aquí me ayudó Jehová, que fue el último devocional que trajimos para el día 31 de diciembre, el día jueves. Nosotros trajimos eso porque nosotros, tú y yo, verdaderamente somos milagros vivientes. Cuánta gente ya se fue de este mundo, cuántos ya descansan en la presencia del Señor, cuántos perdieron el tiempo, cuántos perdieron quizás se les habló de la palabra y no escucharon. Nosotros queremos, hermanos, ponernos en las manos del Señor. Mira cómo el Señor está poniendo. Tal vez tú no puedas ir a la iglesia porque la iglesia el templo está cerrado, el edificio, pero tú y yo somos la iglesia. Tú y yo podemos venir delante del Señor. Como el Señor puso a su pueblo, alertó al pueblo a traer el arca dentro de nuestra casa, a traer la palabra para que la enfermedad no entre a mi casa, para que la enfermedad no entre a tu familia. ¿Cuántos de nosotros quizás tuvieron el coronavirus? Pero el Señor, por medio de su poder, por medio del amor que te tiene a ti, que me tiene a mí, no nos tocó. Y tú puedes ser una estadística más de aquel que ahora puede decir: yo he vencido porque aquel que está conmigo me levantó, porque aquel que está conmigo peleó esta batalla por mí. ¿Cuántos no los lograron hacer? Entonces mándeme usted y dígame qué día sale mejor hacerlo y el horario. Yo había pensado a las 7 de la noche los días viernes, pero no sé, allá en El Salvador creo que son las 7, 8, 9 de la mañana. Allá en otros
países que nos ven ya es al día siguiente. Entonces vamos a hacerlo. Yo quiero hacerlo. Yo tengo deseo en mi corazón de comenzar un estudio bíblico. Y como dije, vamos a comenzar desde Génesis 2 para irlo desglosando todo e ir entendiendo qué pasó. Y aquí usted va a encontrar las cristofanías. ¿Qué son cristofanías? Es como Cristo se presenta desde el principio. Por eso ahora entendemos cuando el Señor le dijo a los fariseos, cuando los fariseos le decían a Jesús, tú eres hijo de Abraham, dices que conoces a Abraham. Y el Señor dijo, antes de Abraham soy yo. Mire qué lindo, porque el Señor ya estaba aquí. El Señor se le presentó. ¿Y cómo vamos a saber en qué parte de la Biblia se le presentó? Nosotros lo vamos a descubrir en la Biblia. Entonces es muy importante nosotros saber muchísimo más, porque te puede servir a ti para que tú le hables a alguien más de la palabra, o te puede servir a ti para tus propios mensajes. Qué hermoso es saber que el Señor ha levantado un pueblo guerrero. Yo te invito a que todos los lunes, los martes y los jueves nos acompañes a las 3 de la mañana para que nosotros podamos hacer el devocional. Bueno, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Shalom a cada uno de ustedes. Que la paz de Dios esté con su familia también. Bendito sea el que vive para siempre. Hasta luego, hermanitos.